Mi esposo y yo éramos un equipo de biólogos de vida silvestre, especializados en el seguimiento y estudio de poblaciones de grandes depredadores. A menudo, junto con él, me encontraba acampando en zonas remotas durante días, mientras recolectábamos datos y colocábamos cámaras trampa. Hace unos meses, nos asignaron un proyecto en el Parque Nacional de Yellowstone. El objetivo era recabar información sobre los movimientos de la manada de lobos y su impacto en el ecosistema local. Se suponía que sería un viaje rutinario. Habíamos hecho esto incontables veces. Pero lo ocurrido durante esos 3 días en Yellowstone aún me persigue. Llegamos al campamento designado un martes por la tarde. El clima era perfecto. Cielos despejados, una brisa suave y la promesa de una noche estrellada. Mientras montábamos la tienda y el equipo, recuerdo haber sentido una gran emoción por el trabajo que realizaríamos. Mi esposo, a quien llamaré Tom, se mostraba de muy buen humor, bromeando sobre cómo, con nuestras habilidades para montar tiendas, podríamos inaugurar un resort de 5 estrellas en plena naturaleza. Después de una cena sencilla de alimentos deshidratados, Tom insistía en que cada vez estaban mejores, aunque yo no terminaba de convencida. Nos sentamos junto a la fogata a repasar nuestros planes para los días siguientes. Para entonces, el sol ya se había ocultado y el bosque a nuestro alrededor cobraba vida. Se oían los ululares de algunos búhos y el susurro de pequeños animales entre la maleza. Todo era tan tranquilo y familiar, pero esa calma no duró mucho. Estábamos dormitando en la tienda cuando, de repente, alrededor de la medianoche, Tom se despertó en alerta, lo que me hizo abrir los ojos. ¿Oíste eso?, susurró. Yo no lo había oído, pero la expresión de Tom me hizo aguzar el oído. Fue entonces cuando distinguí el inconfundible sonido de pasos lentos y deliberados, moviéndose entre los árboles, muy cerca de nuestro campamento. Tom agarró su linterna y salió de la tienda. Observé cómo su haz de luz atravesaba la oscuridad, barriendo la línea de árboles en busca de algo. No encontró nada, y los pasos cesaron. Probablemente solo fuera un ciervo, comentó mientras regresaba a la tienda. Pero noté en su rostro que no estaba convencido. Esa misma escena se repitió 3 veces durante la noche. Cada vez, Tom oía esos pasos, salía a investigar, y una vez más, no encontraba nada. Al amanecer, se veía agotado y tenso. Recuerdo que, mientras tomábamos su tercer café de la mañana, exclamó: «Te lo juro, esos pasos no eran de animales, sonaban humanos». Intenté tranquilizarlo, sugiriendo que tal vez se trataba de otro campista o hasta de un guardaparque en ronda nocturna, pero en el fondo compartía su inquietud. ¿Por qué nadie respondía cuando Tom llamaba? ¿Por qué los sonidos se detenían justo cuando él iba a indagar? A pesar de la poca noche de sueño, teníamos trabajo por delante. Pasamos el día siguiente caminando hacia nuestros sitios de investigación, instalando cámaras y recolectando muestras. Tom andaba más callado de lo habitual. Sus ojos recorrían constantemente los árboles a nuestro alrededor, y yo me vi haciendo lo mismo, sintiendo que esa inquietud se intensificaba con cada hora que pasaba. Fue a media tarde cuando las cosas pasaron de inquietantes a francamente aterradoras. Estábamos revisando una cámara trampa que habíamos instalado hacía tiempo cuando Tom se paralizó, aferrándose a mi brazo. «Mira», susurró, señalando un claro a unos 45 metros de distancia. Al principio no vi nada, pero de repente, una figura emergió de detrás de un enorme pino. Era alta, casi inverosímil en su esbeltez, con extremidades desproporcionadas para su cuerpo. Por un instante pensé que se trataba de un juego de luces y sombras en el tronco de un árbol, pero entonces la vi moverse. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, como si una marioneta fuera manipulada por hilos. La criatura dio 3 largos pasos hacia el claro, girando la cabeza de manera tan extraña que me revolvió el estómago. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, fundiéndose de nuevo con las sombras del bosque. Tom y yo quedamos petrificados.
Finalmente, encontré el valor para hablar, casi en un susurro. ¿Qué fue eso? No lo sé, respondió Tom, con el rostro pálido. Pero creo que deberíamos volver al campamento ya. El regreso fue, por decirlo menos, tenso. Caminamos rápido, mirando constantemente hacia atrás. Cada crujido de rama o leve susurro de hojas nos hacía saltar. Cuando finalmente llegamos de nuevo al campamento, el sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el suelo. Ninguno de los dos tenía mucho apetito, pero forzamos a comer algo de todas formas, sabiendo que necesitábamos la energía. No hablamos mucho. Supongo que ambos sabíamos que habíamos visto algo que no debería existir, o alguna especie de ilusión que realmente nos asustó. Al caer la noche, nos refugiamos en la tienda. Tom insistió en quedarse despierto para vigilar, pero pude ver que apenas le quedaba energía. Finalmente, el agotamiento lo venció, y ambos nos dejamos llevar por un sueño inquieto. No estoy segura de qué fue lo que me despertó. Tal vez un sonido, o quizás esa sensación punzante de que algo no andaba bien, la que nos había perseguido durante todo el día. Lo único que supe es que, al abrir los ojos, Tom había desaparecido. El pánico se apoderó de mí. Busqué mi teléfono a tientas y activé la linterna con los dedos temblorosos. La tienda estaba vacía. El saco de dormir de Tom había sido empujado a un lado. «Tom», llamé, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Con el corazón a mil, desabrí la tienda y salí. La noche era fresca y silenciosa. Lo único que se oía era mi propia respiración. Barrí con el haz de la linterna por todo nuestro campamento, sin encontrar nada fuera de lo normal. «¡Tom!», grité de nuevo, esta vez más fuerte, pero aún no hubo respuesta. Los recuerdos de aquella extraña figura que habíamos visto inundaron mi mente. ¿Y si se lo había llevado? ¿Y si estaba allá afuera, herido o peor? Empecé a caminar hacia la linde del bosque, con las piernas pesadas como plomo. El haz de mi linterna parecía patéticamente pequeño ante la inmensidad del bosque. Apenas había dado unos pasos cuando oí unos pasos detrás de mí, provenientes en dirección a la tienda. Me giré de golpe, y un alivio recorrió mi cuerpo al ver una silueta entrar en la tienda. Pensé, Tom debió haber ido al baño o a revisar algo en la camioneta. Avergonzada por mi pánico, me apresuré de regreso a la tienda. «Tom, me asustaste la vida», dije al subir. «¿A dónde fuiste?». No hubo respuesta, pero sentí movimiento cuando vi a Tom acomodarse en su saco de dormir. Yo volví a mi saco, aún algo alterada, pero principalmente aliviada. Sentí su brazo posarse sobre mí, lo que me reconfortó, y a pesar de la extrañeza de los últimos días, poco a poco me dejé llevar por el sueño. Me desperté con la luz brillante del sol filtrándose por las paredes de la tienda. El brazo de Tom ya no estaba sobre mí, y su saco de dormir estaba vacío. Supuse que se habría levantado temprano. Me vestí y salí. Lo encontré junto a la camioneta, cerca de la puerta del conductor. El hombre lucía horrible, con ojeras profundas, moviéndose de forma lenta y torpe. «Fue una noche terrible», le dije mientras me acercaba. Tom asintió, reprimiendo un bostezo. «Sí, no pude dormir en la tienda otra vez. Esos malditos pasos no me dejaban en paz, así que terminé durmiendo en la camioneta». Fruncí el ceño, confundida. «¿La camioneta? Espera, ¿cuándo saliste de la tienda anoche?». Tom me miró extrañamente. «Alrededor de la medianoche. Creo que intenté despertarte para ver si querías unirte, pero estabas profundamente dormida». Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi mente comenzó a acelerarse. «Tom», dije despacio, «¿a qué hora volviste a la tienda esta mañana?». Él negó con la cabeza. «No volví. Esta es la primera vez que salgo de la camioneta desde la medianoche». Sentí como si se me helara la sangre al comprender lo que eso implicaba. Si Tom había estado en la camioneta toda la noche,
¿Quién o qué había estado conmigo en la tienda? ¿De quién era ese brazo que me había sostenido mientras dormía? Abrí la boca para explicar lo ocurrido, pero no salió nada. Tom, notando el horror en mi rostro, se acercó y me preguntó: «Cariño, ¿estás bien? ¿Qué sucede?». Respiré hondo y, apenas en un susurro, respondí: «Anoche hubo alguien más en nuestra tienda». Esa misma jornada abandonamos Yellowstone, dejando atrás nuestro proyecto de investigación. Solicitamos un traslado a otra área, alegando motivos personales. Tom y yo guardamos la historia para nosotras, temerosos de lo que los demás pudieran pensar, pero sabiendo en el fondo que lo vivido fue muy real y que aquello no era exactamente humano. Incluso ahora, al escribir estas palabras, siento el peso fantasmagórico de ese brazo sobre mí. Es algo que no puedo olvidar. Me hace sentir tan violada e insegura. Trato de no darle vueltas, pero no puedo evitarlo. ¿Qué habría pasado si me hubiera vuelto a mirar a esa cosa, tendida a mi lado en la oscuridad? He compartido esta historia varias veces con amigos, pero creo que vale la pena contarla aquí también. En 2021, era un estudiante universitario recién iniciado, de 25 años, y acababa de recibir el diagnóstico de una enfermedad autoinmune que había descarrilado mi vida durante los últimos años. Comencé a retomar el control de mi vida cuando me recetaron la medicación necesaria para tratarla. Durante ese tiempo, solía ir al trabajo de mi mamá después de clase, ya que tomaba el autobús y su empleo se encontraba en la misma línea. Allí me quedaba con ella, haciendo la tarea hasta que terminaba su jornada, y luego volvíamos a casa juntas. Mi mamá trabajaba en esa iglesia desde hacía más de 10 años, en el área administrativa, y recientemente se había producido un cambio en los altos niveles del ministerio. Por ello, decidieron encargarse internamente del mantenimiento, en lugar de contratar a una empresa para limpiar la iglesia de casi 3.700 metros cuadrados. Contrataron a un encargado de instalaciones, pero el trabajo era demasiado para él solo, así que buscaban a alguien a tiempo parcial que ayudara con las tareas básicas: recoger la basura, limpiar los baños, aspirar y colaborar en los eventos según fuera necesario. El encargado se acercó a mi mamá y le pidió que incluyera un aviso en el boletín de la iglesia para anunciar que estaban contratando a alguien, como a un estudiante universitario. Aproximadamente 20 minutos después, me presenté en su trabajo. Es bastante obvio que terminé postulándome y conseguí el empleo. Trabajé allí junto a mi mamá durante meses. Normalmente, nos desplazábamos en coche. Con el tiempo, mi mamá dejó su empleo en la iglesia para ocupar el puesto de sus sueños en un ministerio más grande, pero yo me quedé. Así, empecé a ir en bicicleta al trabajo y a la universidad la mayor parte del tiempo. Nunca tuve problemas con ello, y vivía a tan solo unos 3 kilómetros de la iglesia, lo que era bastante conveniente. Pasado aproximadamente un año de trabajo, conseguí un segundo empleo. Normalmente, trabajaba en la iglesia los viernes y lunes, y en mi otro empleo, al que llegaba tomando 2 autobuses, los sábados y domingos. El asunto era que, si la iglesia organizaba un evento el viernes por la noche o el sábado, alguien tenía que encargarse de limpiar después del evento antes del servicio dominical. Estos eventos podían ser tanto propios de la iglesia como alquileres de espacio para terceros. Una vez, tras un evento en un sábado, mi jefe me preguntó si podía hacer la limpieza. Le dije que sí, que llegaría más tarde en la noche, ya que no estaría de vuelta en la zona hasta alrededor de las 7:30 de la noche, pero que me aseguraría de dejar todo en orden antes de irme a casa. Mi jefe estuvo de acuerdo, así que dejé mi bicicleta en la iglesia. Fui a mi segundo trabajo y, tras terminar allí, regresé para limpiar. Me llevó unas horas dejar todo listo para el servicio dominical. No recuerdo exactamente de qué trató el evento, pero había dejado un gran desorden, algo bastante común en cualquier evento que organizábamos. Estaba agotado al terminar, y necesitaba levantarme temprano al día siguiente para mi otro trabajo. Así que,
Alrededor de las 10 p.m., ya bien entrada la noche, preparé mi bicicleta para ir a casa. La había estacionado afuera de la puerta de empleados por la que debía salir. Me puse todo mi equipo reflectante, activé la alarma del edificio, salí y me subí a la bicicleta. Empecé a pedalear hacia casa. Había que superar una colina y recorrer 2 rotondas antes de llegar a un tramo recto hacia mi casa. Una de las rotondas estaba justo al otro lado de la colina, en una carretera de muy poco tráfico, casi sin uso, especialmente de noche, aunque contaba con pasos peatonales equipados con luces intermitentes para peatones. La otra, situada poco después de la primera, no tenía luces intermitentes, pero estaba mejor iluminada por farolas, y era mucho más transitada, incluso en horas de la noche. Recuerdo claramente que, al bajar por el lado opuesto de la colina esa noche, y al acercarme a la rotonda, pensé que no había visto ni oído a nadie desde que salí de la iglesia, ni un solo coche. Pensé que probablemente podría cruzar el paso peatonal sin necesidad de encender las luces, deseando llegar a casa más rápido, sabiendo que aún me quedaba parte de la semana laboral y sintiéndome muy cansado. Justo cuando estaba por dirigir mi bicicleta hacia la acera, antes del paso peatonal, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, experimenté una presencia a mi alrededor. No era la primera vez que algo así me sucedía, por lo que no me asusté de inmediato, pero escuché con claridad algo que jamás habría esperado. Una voz que decía: «Detente, tienes que detenerte y encender la luz». Era como si esas palabras hubieran atravesado mi alma, tan intensas, casi como una orden. Pensé, esto es tan tonto, no hay nadie aquí, no oigo ningún coche, ¿para qué perder el tiempo? Aún así, exasperado, obedecí a la voz y apliqué los frenos, deteniéndome justo al lado del botón para encender las luces. Con mi mano enguantada, presioné el botón de un tirón, tal como lo había hecho incontables veces antes. En el mismo instante en que presioné el botón, un camión negro, con las luces apenas visibles, salió disparado al doblar la esquina de la rotonda. Debió haber ido a lo sumo a 113 kilómetros por hora, en una zona donde la velocidad permitida era de apenas 50 kilómetros por hora. El camión pasó a escasas pulgadas del neumático delantero de mi bicicleta. No pude ver al conductor, solo ese camión oscuro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, apareció de pronto frente a mí. Luego, el conductor aceleró por una carretera trasera conectada, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Si no me hubiera detenido en ese preciso instante, ese camión me habría atropellado. Con la velocidad a la que iba, habría muerto en el acto. Y, aun si hubiera sobrevivido al impacto, la carretera, casi siempre desierta, significaba que, de no haber llamado el conductor a una ambulancia, yo habría muerto esperando ayuda. Aún recuerdo el olor del escape del camión y lo difícil que resultaba respirar. Temblaba. No quería permanecer en esa zona más de lo estrictamente necesario. Así que crucé el paso peatonal en mi bicicleta y, de la misma manera, el de la siguiente rotonda, un lugar que solía usar para tomar un respiro antes del tramo final a casa, y sabía que era prácticamente seguro allí. Fue en ese sitio donde me detuve y, finalmente, colapsé. Estaba increíblemente asustado y conmocionado. Había tenido algunas situaciones límite antes. Incluso se me había caído la bicicleta un par de veces, pero nunca había estado tan cerca de la muerte. Lloré unos minutos para desahogarme, limpié mi rostro, bebí un poco de agua para calmarme, y luego retomé mi camino en bicicleta hasta llegar a casa. Esa noche no dormí bien, pero a medida que el shock se fue disipando, me sentí inmensamente agradecido de estar vivo y de que aquella voz me hubiera advertido. Sinceramente, creo que fue algún tipo de ángel guardián guiándome para hacer lo único que me había mantenido a salvo esa noche. Desde entonces, ni una sola vez he pasado por un paso peatonal sin detenerme y encender las luces.
Esta historia transcurre durante mi segundo año de universidad, en el ciclo escolar 2014 a 2015. En ese entonces trabajaba como asistente de residencia, RA, por sus siglas en inglés, y vivía en uno de los edificios más nuevos, justo al lado del campus principal. Tenía un arreglo de vivienda en suite, mi propia habitación, compartiendo la suite con algunas personas que también tenían la suya, y juntos disfrutábamos de las áreas comunes. Las comodidades del edificio eran agradables y, en general, disfruté de mi estancia. Sin embargo, no fue el lugar lo que me incomodaba, sino uno de los compañeros de suite, a quien llamaré suite mate, cuyas actitudes y prácticas me hacen preguntarme hasta hoy si influyeron en algunos de mis sueños. Antes de relatar la interacción con este suite mate, quiero contar lo sucedido el verano anterior a mi mudanza a ese edificio y a conocerlo. Desafortunadamente, tras una lucha de 10 años, mi querida tía falleció de cáncer. Fue un momento muy difícil para mi familia y para mí. Estuvimos a su lado hasta el final. Esto ocurrió aproximadamente 1 o 2 meses antes de que tuviera que mudarme, y seguía muy presente en mi mente. Pensé que iniciar un nuevo año universitario me ayudaría a recomenzar, a distraerme de los sucesos del verano. Además, estaba muy emocionada por ocupar una posición más social como RA y por vivir en una suite con varias personas, ya que creí que eso me haría sentir menos sola y me pondría en situaciones sociales sin tener que salir en busca de fiestas, pues en nuestra suite solíamos organizar algunas reuniones. Mientras todo esto era cierto, al conocer mejor a uno de mis compañeros, al que llamaré Willy, empecé a sentirme cada vez más recelosa de él, aunque al principio lo encontraba maravilloso. A veces, todos los suite mates, incluida yo, nos subíamos a su auto y él nos llevaba a comer, o salíamos a tomar un café a solas con él. Además, ambos éramos de Texas y compartíamos intereses similares. Lo encontraba entretenido y muy cosmopolita. Era algo refinado, y se notaba que provenía de una familia con mejores recursos económicos, pero aún así parecía divertido y nunca alardeaba de nada de manera innecesaria. Siendo él estudiante de último año y yo de segundo, tenía muchas historias y experiencias de sus años en esta universidad que compartía con nosotros. Con el tiempo, empecé a notar detalles algo desconcertantes, aunque aún no eran señales de alerta. Una vez, estábamos sentados en el sofá hablando de arte, y él comenzó a expresar lo mucho que le gustaba dibujar rostros humanos, asegurando ser excelente en las proporciones faciales. La conversación tomó un giro extraño cuando empezó a mirarme intensamente. Se acercó y comentó lo experto que era en proporciones, hasta el punto de poder determinar si alguien tenía un rostro simétrico y proporcionado. Supuestamente, así de afinado estaba con todos los detalles del rostro humano, pero me resultó raro. Sentí que de alguna manera me estaba menospreciando o intentando situarse por encima de mí. Rápidamente cambié de tema. Otro día, mientras revisaba los gabinetes de la cocina en busca de un vaso, insistió en que yo tomara uno de los suyos, a pesar de que es posible que tuviéramos vasos similares. Le dije que yo solo tenía cierta cantidad, que todos estaban contabilizados y que quizás alguien había dejado uno en su habitación o en el lavavajillas. Él no pareció creerme y se marchó apresuradamente. No le di mayor importancia, pensando que simplemente estaba de mal humor, y quizá creía genuinamente que yo había tomado algo, lo cual no era cierto. Después de 2 o 3 meses viviendo en la suite, una noche llegué tarde a casa y encontré a Willy y a algunas otras personas en la sala. Me dio la bienvenida y me preguntó si quería que leyera mis cartas del tarot. Había oído hablar del tarot, pero nunca lo había probado ni me había involucrado en eso. Me dijo que solía hacer lecturas para sus amigos y que acababa de hacer algunas para nuestros otros compañeros. Yo, de buen humor y con ganas de socializar, pensé, ¿por qué no? ¿Qué podía hacer daño? Sin embargo, esto resultó ser un error. Leyó mis cartas, pero ni siquiera recuerdo qué cartas aparecieron
o cuál fue su interpretación. Yo lo consideré una broma inofensiva, hasta que la mañana siguiente desperté recordando una pesadilla de la noche anterior. Una pesadilla aterradora que aún hoy no olvido. La pesadilla me contó lo siguiente. Mientras yacía en mi cama, tal como lo hice cuando me fui a dormir la noche anterior, en el lado izquierdo había un individuo sentado en una silla, justo al lado de mi cama. Lo que más me aterrorizó fue que este ser no era una persona cualquiera. Era una representación de mi tía, recientemente fallecida. Aunque podía notar que no era realmente ella, pues mi querida tía jamás haría algo para asustarme de esa manera. La forma en que se mostraba, la sombra que parecía deliberadamente cubrir la mitad de su rostro, y un tono verdoso notable en su piel, me heló la sangre. Recuerdo claramente que, en el momento de su partida, el color de la piel de mi tía había adquirido un leve matiz verdoso, probablemente por la quimioterapia, otros procesos químicos o la medicación que estaba tomando, aunque no estoy seguro. Sin embargo, lo que vi era una tonalidad verde enfermiza que marcaba su piel. La entidad se sentó junto a mi cama. Se movía de forma rígida y robótica. Si mal no recuerdo, su rostro tenía una apariencia bastante natural, como si quisiera que creyera que era mi tía. Extendió uno de sus brazos hacia mí y formó la mano, como si estuviera señalándome. No puedo recordar si tenía el brazo y los dedos extraordinariamente largos o si, por el contrario, parecía una especie de bastón. Mientras permanecía acostado, comenzó a pincharme repetidamente en el costado izquierdo de las costillas y el abdomen con ese dedo extendido o bastón, sin que yo supiera cuánto tiempo duró. Al despertar por la mañana, noté inmediatamente una sensación de dolor en mi costado izquierdo, exactamente donde me había pinchado en la pesadilla. Fue en ese momento cuando comprendí que esto no era una pesadilla cualquiera, sino que algo, quizá una entidad que había entrado en mi sueño, había intentado imitar a mi tía. Sea lo que fuere, no era algo bueno. Recuerdo haberme sentido muy inquieto al darme cuenta de ello. Sabía que tenía muchas cosas que hacer ese día, así que decidí ignorarlo y continuar preparándome. Con el paso de las semanas, salía a pasar el rato con mi amigo Dan, quien también era estudiante de segundo año. Curiosamente, me enteré de que Dan había salido con Willy el año escolar anterior. Dan me contó que Willy también había vivido en ese mismo edificio el año pasado y que, en una ocasión, había organizado una sesión espírita. Según Dan, mientras estaban todos sentados en la Sweet Kitchen, con Willy dirigiendo la sesión, las luces comenzaron a parpadear de manera incontrolable y la habitación pareció temblar. Todos se asustaron y detuvieron la sesión de inmediato. Dan también me comentó algunas cosas que me hicieron sospechar que Willy podría estar metido en la magia negra. Yo no supe nada de esto hasta después de aquella lectura de tarot. Por lo que aprendí de un amigo de la comunidad espiritualista, la calidad de la persona que hace una lectura de tarot puede influir en lo que le sucede a quien la recibe, es decir, la energía del lector importa. Durante años me pregunté si la participación de Willy en la magia negra me había expuesto a experimentar algo siniestro esa noche. Desde entonces, jamás he tenido otro tipo de pesadilla similar. La pesadilla de esa noche se sintió tan real y tan deliberada que me perturbó profundamente. Era como si me estuviera poniendo a prueba, incitándome, presionándome. Al despertar y sentir ese dolor genuino en la misma zona, me di cuenta de que esto podría ir más allá de un mal sueño común o incluso de la parálisis del sueño. Algo que había experimentado en numerosas ocasiones sin manifestarse de esta manera. En esos episodios, no quedaba incapaz de moverme o hablar, ni se oían los habituales gritos cerca de mi oído. Fue como si, en mi sueño, observase todo suceder. Sentí que quería que creyera que era mi tía. Me perturbó que algo intentara representar a mi tía de una forma tan enfermiza y faltándole al respeto. No había nada en esa figura que recordara sus modales o la persona que ella fue en vida. Durante los primeros 5 meses del año escolar,
Viví una mezcla de episodios parecidos a la parálisis del sueño, y en ese mismo tiempo tuve una pesadilla persistente en la que aparecía una especie de humo verdoso que se manifestaba en el rostro de un cráneo, intentando colarse en mi cabeza mientras dormía. Podía sentir cómo mi cerebro vibraba y hormigueaba casi al punto de explotar, mientras esa cara nebulosa, verdosa, trataba de penetrar por mi frente. Esto sucedió 3 o 4 veces, incluso cuando regresé a casa. Entiendo que el duelo puede afectar muchísimo a una persona. Creo que la parálisis del sueño, y quizá, incluso esa forma verdosa que aparecía de vez en cuando, podrían ser síntomas de estrés. Pero la figura en mi cama era inconfundiblemente diferente de todo lo que había experimentado antes o después. Con el distanciamiento progresivo de mi relación con Willy, jamás llegué a confrontarlo sobre ello, pues deseaba olvidar lo sucedido. Además, como ya mencioné, me empecé a sentir recelo hacia él. Con mi apretada agenda y su actitud cada vez más entrometida, no sentí la necesidad de asociarme tanto con él. A veces podía escuchar sus conversaciones con su compañero de cuarto y, sinceramente, solía decir cosas hirientes sobre la gente. Con el paso del año se volvió más crítico. Se quejaba frecuentemente del colegio y parecía muy infeliz. Su único deseo era graduarse. De hecho, creo que ni siquiera se quedó a cruzar el escenario en la graduación, porque odiaba estar en esa institución. Mi reflexión personal sobre esta experiencia es la siguiente. Si estás interesado en recibir algún tipo de lectura espiritual o de tarot, asegúrate de conocer bien a la persona, o de poder leer reseñas sobre ella que confirmen que es de fiar y que tiene una energía positiva. Si encuentras a alguien que se está involucrando en la magia negra y además hace lecturas de tarot, pienso que eso podría afectar ciertos aspectos de tu vida. Desde esa experiencia, he evitado por completo las lecturas de tarot. Honestamente, me asustan y no creo que pueda confiar en nadie para que las realice de nuevo. Cuídate y mantente alerta sobre en quién confías tu energía espiritual. Trabajé como CNA, asistente de enfermería certificado, hasta que mi cuerpo ya no pudo soportarlo. 12 largos años. Mi segundo trabajo como CNA fue en una institución que constaba de 4 pisos y un sótano. Allí se concentraban 3 áreas especializadas: una unidad de memoria para pacientes con Alzheimer y demencia, una zona de enfermería especializada para pacientes que ya no podían cuidarse por sí mismos, y un área de vida asistida, que era donde trabajaba. La distribución del edificio era la siguiente. En el sótano se ubicaban la oficina del equipo de mantenimiento, el área de limpieza y otros servicios. El primer piso albergaba la unidad de memoria y las oficinas de administración. El segundo y tercer piso contaban con más habitaciones para la vida asistida, y el cuarto piso estaba destinado a la zona de enfermería especializada. Se nos indicó que debíamos considerar esta área como una instalación completamente separada de la nuestra, y no se nos permitía pedir ayuda a las enfermeras que estaban allá arriba. Las enfermeras de la vida asistida se retiraban alrededor de las 5 de la tarde cada día, junto con la administración y el personal de recepción. Además, en ese mismo piso se encontraba la sala de suministros y el área de rehabilitación, que era la única razón por la que se nos permitía subir. Te cuento todo esto para que entiendas la distribución del edificio y, de ese modo, puedas comprender mejor mi historia. Yo trabajaba en el turno de 15 a 23, por lo que estaba presente durante la cena de los residentes. No se nos permitía llamarlos pacientes, y tampoco éramos denominados CNAs. En cambio, se nos llamaba gestores de cuidado. Cada turno variaba según la cantidad de CNAs. El turno de la mañana contaba con 6 empleados, 2 CNAs en el segundo piso, 2 en el tercer piso, un asistente para la ducha y el gestor principal de cuidado, quienes supervisaban a los demás CNAs y se encargaban de atender a esos 6 residentes del primer piso. El turno de la tarde tenía 5 CNAs, el gestor principal y otros 4 gestores de cuidado, y el turno nocturno contaba con 2 o 3 gestores de cuidado. Durante cada comida,
1 o 2 empleados de cocina ayudaban a servir en el comedor y se asignaban 3 CNAs. Uno se encargaba de repartir las bandejas a los residentes que, por alguna razón, no querían o no podían bajar al comedor a comer, y otro ayudaba o les recordaba que debían bajar a cenar. El día en que me sucedió esta experiencia, yo había estado trabajando como uno de los gestores de cuidado en el comedor. Los gestores y el personal de cocina encargados del comedor eran responsables de preparar las mesas para el día siguiente, lo que implicaba colocar manteles individuales, cubiertos y vasos de agua en cada puesto. Sin embargo, ese día no tuvimos suficientes platos para terminar de preparar todo después de la cena, ya que el lavavajillas no había terminado de limpiar todos los cubiertos y vasos. Por ello, decidimos subir para ayudar a los residentes de nuestras secciones que necesitaban asistencia para ducharse y prepararse para dormir, y luego regresar para terminar de arreglar las mesas. Además, cabe destacar que el gestor principal era el encargado de pasar la aspiradora en el comedor después de cada comida, ya que, según él, tenía perfecto sentido tener alfombra en un comedor. Más tarde, esa noche, una vez terminadas nuestras tareas en las diferentes secciones, 2 compañeros gestores de cuidado y yo nos dirigimos al comedor para realizar lo pendiente. El otro gestor y yo terminamos de preparar las mesas mientras nuestro líder comenzaba a pasar la aspiradora. De reojo, noté que las luces parpadeaban. Al mirar hacia arriba, vi que las luces del comedor privado titilaban rápidamente. Si piensas que se trataba simplemente de alguien encendiendo y apagando el interruptor, estarías equivocado. Olvidé mencionar que las puertas francesas del comedor privado, en cada una, tenían 2 enormes paneles de vidrio y unas cortinas de encaje muy endebles. En otras palabras, era muy fácil ver el interior de la sala. Además, el interruptor de la luz estaba ubicado en un lugar tal que, si alguien se encontraba allí manipulándolo, se le vería con claridad. Las luces parpadearon durante aproximadamente 1 minuto. Luego, las 2 puertas francesas se abrieron y se cerraron de nuevo, y la actividad cesó. Mis compañeros y yo nos miramos y preguntamos si todos habíamos visto aquello. Cada uno confirmó que sí, y decidimos apurarnos para terminar y poder salir de allí cuanto antes. Desde ese momento, ya no me gustó bajar solo a la cocina o al comedor después del anochecer. Hubo otros sucesos extraños que afectaron a otros compañeros y que no pudieron explicarse, pero nada me sorprendió tanto como lo ocurrido esa noche. Además, considerando la cantidad de personas que murieron allí, me asombra no haber experimentado más actividad paranormal mientras trabajaba en ese lugar. Buena suerte a quien trabaje en una institución residencial por la noche. Tenía 20 años y estaba en mi segundo año en una universidad del sur de California cuando esto sucedió. Era jueves por la noche y acababa de terminar mi turno de cierre en la cafetería del campus. Esa noche en particular, mis compañeros de trabajo y yo fuimos al restaurante de tacos al lado para tomar unas cervezas y algo de comida. Para dar contexto, la mayoría de mis compañeros eran estudiantes de la universidad o de los colegios comunitarios locales. Todos eran bastante agradables, por lo que era común que después de cerrar la cafetería, fuéramos a beber o fumar en el estacionamiento para charlar, bromear y relajarnos al final de un turno largo y ocupado. A pesar de nuestra hora de cierre tardía, generalmente teníamos un flujo constante de clientes hasta que cerrábamos a medianoche. Después de todo, los estudiantes universitarios necesitan cafeína a altas horas de la noche. Sin embargo, esta noche fue un poco diferente porque uno de los encargados habituales del cierre se reportó enfermo. Mi gerente llamó a varias personas para ver si alguien podía cubrir su turno, y así fue como terminamos cerrando con Eric. Por un lado, estaba agradecida porque cada vez que teníamos que cerrar con un trabajador menos, salíamos de la cafetería casi 1 hora más tarde de lo habitual. Por otro lado, realmente deseaba que hubiera sido cualquier otra persona excepto Eric quien hubiera aceptado venir. Aunque la mayoría de mis compañeros masculinos eran geniales y me trataban como a una hermana,
Eric era el único que siempre me incomodaba un poco. Era mayor, probablemente de unos 30 años. Usualmente trabajaba en el turno del mediodía. Debido a mis clases, casi siempre trabajaba en el turno de cierre, por lo que solíamos coincidir durante unas pocas horas. Al principio, no pensé nada de él y asumí que era un estudiante de posgrado o tal vez un local cualquiera. Fui amigable y cordial con él, como lo soy con todos mis compañeros de trabajo, pero cuanto más trabajábamos juntos, más comentarios y bromas extrañas hacía a mi alrededor. Recuerdo que una vez me ofreció un sándwich de desayuno con salchicha que había quedado sin recoger en el mostrador de recogida. Cuando rechacé, me sonrió de manera extraña y dijo: ¿Estás segura? Pensé que lo querrías. Luego me guiñó un ojo. Le dije que estaba segura antes de darme la vuelta y alejarme. Pensé que eso era raro. Siendo un grupo joven de estudiantes en su mayoría, bromeábamos mucho en el trabajo, así que pensé que tal vez estaba intentando hacer una broma que no salió bien, o tal vez había hecho alguna referencia que no entendía. No pensé más en ello hasta un par de semanas después. Acabábamos de recibir los primeros envíos de las pajillas de galleta. Sí, galletas en forma de pajillas, que venderíamos todo el verano. Mi compañero de trabajo rompió algunas en pedazos para que todos pudiéramos probarlas. Después de probar la galleta, volví a mis tareas de cierre, preparando botellas de caramelo líquido y crema batida para el día siguiente. Eric estaba preparando bebidas en la barra de espresso cuando se acercó a donde yo estaba trabajando para usar la licuadora. Me dijo: «Oye, apuesto a que si tuviéramos un concurso de comer pajillas de galleta, tú podrías meter más en la boca». No recuerdo exactamente cómo reaccioné. Estaba algo desconcertada. Probablemente solo me reí de manera incómoda. Pensé en sus extrañas palabras durante el resto de mi turno. La broma no tenía mucho sentido, y un concurso de comer es obviamente diferente de un concurso de meter tantas como puedas en la boca. Pero a pesar de mi ingenuidad, entendí lo que intentaba insinuar. Como dije, mis compañeros de trabajo bromeaban mucho, y las bromas sexuales no eran infrecuentes. Intenté restarle importancia, pensando que no tenía otra opción, porque no era gran cosa. Sin embargo, estos extraños encuentros no terminaron ahí. Unas semanas después, cuando estaba comiendo un plátano en la parte trasera mientras revisaba mi teléfono, bromeó diciendo que probablemente podría meterlo todo antes de agarrar un paquete de vasos y regresar al frente. Más tarde esa misma noche, después de que Eric se fue, les pregunté a mis otros compañeros de trabajo qué pensaban de él. Ninguno dijo tener problemas con él, solo que era un tipo callado que no interactuaba mucho con ellos. Pensé en repetir sus estúpidas bromas, pero decidí no hacerlo. No quería parecer que estaba exagerando. Todo ese contexto ocurrió hace un par de meses. Poco después del incidente del plátano, contratamos a un nuevo barista, y Eric fue trasladado al turno de apertura, por lo que ya no coincidíamos mucho, para mi alivio. Hasta ahora. Eso nos lleva a la noche del jueves. Mis compañeros de trabajo y yo ya habíamos planeado ir a tomar algo después del turno, así que uno de ellos invitó cortésmente a Eric, y él aceptó. Traté de interactuar con él de manera normal durante el turno, pero había algo en la forma en que me miraba que me inquietaba. Mientras cambiaba los botes de basura en el lobby, giraba la cabeza justo a tiempo para verlo mirándome fijamente, antes de que desviara la vista hacia la bebida que estaba preparando detrás del mostrador. Incluso cruzamos miradas fugazmente un par de veces. Cuando comencé a barrer el lobby, noté que volvía a mirarme. Y cuando pasé detrás del mostrador para barrer, de repente se giró hacia mí y preguntó: ¿Necesitas que te lleve a casa esta noche? No, gracias, respondí de inmediato. A menudo aceptaba que mis compañeros me llevaran a casa, ya que vivía a unos pocos kilómetros del campus, pero la idea de subirme al auto con ese tipo me puso la piel de gallina. Él no respondió, y solo siguió mirándome mientras yo terminaba de barrer lo más rápido posible. Cuando cerramos el local y nos dirigimos al bar de al lado,
Estuve a punto de decidirme por irme directo a casa. Simplemente no me gustaba estar cerca de Eric. Su presencia me provocaba un nudo en el estómago. Pero cuando les mencioné a mis otros dos compañeros que quizás no iría, me rogaron que me quedara al menos para la primera ronda, que ellos pagarían. Como estudiante universitaria sin dinero y menor de edad, rara vez rechazaba una invitación así. Además, pensé que tal vez estaba exagerando. Eric era un poco raro, sí, pero probablemente solo era un tipo torpe y socialmente incómodo, ¿no? Esa noche pedimos una botella de vino blanco para acompañar nuestra enorme canasta de chips y salsa, como siempre. Uno de mis compañeros, Chris, intentó entablar conversación con Eric. Fue entonces cuando Eric mencionó por primera vez a su prometida, y el nudo en mi estómago se aflojó un poco. Pensándolo ahora, fue ingenuo de mi parte asumir que esa información significaba que realmente había estado exagerando sus comentarios y miradas anteriores. Pero en ese momento me sentí más tranquila, asumiendo que solo tenía un sentido del humor desafortunado e inmaduro. Así que decidí quedarme. Cuando alguien pidió una segunda botella de vino, esta vez rosado, ya me sentía bastante cálida y relajada. Para cuando cerraron la taquería y tuvimos que irnos, nos despedimos y Chris y yo caminamos juntos hacia la parada del autobús. Ambos vivíamos fuera del campus. Yo solía tomar el autobús casi todas las noches, y la novia de Chris normalmente pasaba por él después del trabajo, pero esa semana ella estaba fuera de la ciudad. A pesar de la hora, normalmente había algunos estudiantes universitarios deambulando por la zona, ya que estábamos cerca del campus, pero la presencia de Chris me hizo sentir aún más segura. Unos minutos después, subimos al autobús. Estaba medio vacío, así que nos sentamos juntos y seguimos charlando. Yo vivía más lejos que Chris, así que cuando llegó su parada nos despedimos, y lo vi bajar y perderse en la noche. Me puse los audífonos y reanudé el audiolibro que había estado escuchando en el camino al trabajo. Debo mencionar que, cuando era más joven, tenía la mala costumbre de no prestar mucha atención a mi entorno cuando estaba fuera. Así que simplemente me quedé mirando por la ventana el resto del viaje. Cuando llegó mi parada, presioné el botón para bajar y me levanté. Al salir por la puerta delantera del autobús, noté que alguien con una sudadera con capucha oscura bajaba por la puerta trasera. A esa hora, mi parada no solía ser muy concurrida. La mayoría de las veces, yo era la única que bajaba allí. Aún así, no le di mucha importancia y comencé mi caminata de 20 minutos hacia casa. En ese tiempo vivía en una zona residencial con muchas casas y complejos de apartamentos. Era mucho más barato vivir ahí que en el campus. Disfrutaba de mi audiolibro cuando terminó el capítulo, así que lo pausé. Y entonces lo escuché. Pasos detrás de mí. Miré por encima del hombro, fingiendo que observaba un letrero al pasar. Pude ver, a unos 100 metros detrás de mí, una figura oscura caminando en la misma dirección, en el mismo lado de la calle. Parecía mantener la misma distancia, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Probablemente solo era otra persona yendo a casa, me dije. Pero una sensación de incomodidad se asentó en mi estómago, similar a la que había sentido con Eric. Traté de sacudirme la paranoia y aceleré un poco el paso, esperando crear más distancia. Saqué un audífono y escuché con atención. Los pasos también se aceleraron, igualando mi ritmo. Mi mente comenzó a repasar los comentarios extraños y las miradas inquietantes de mi compañero de trabajo. Giré en la siguiente esquina, esperando perder a quien fuera que estuviera siguiéndome. Pero los pasos también giraron. Mi complejo de apartamentos estaba a solo unas cuadras de distancia. Eché un vistazo atrás y la figura estaba más cerca. Podía distinguir la silueta de la persona con la capucha, aunque su rostro seguía oculto en las sombras. Mi pulso retumbaba en mis oídos, y mi mente me gritaba que me moviera más rápido, así que obedecí, sin importarme parecer paranoica. De repente, escuché una voz ronca y grave que me llamó. «¿Necesitas un aventón a casa, Stephanie?» Mi sangre se congeló. Esa persona sabía mi nombre.
La voz sonaba extraña, como si un hombre intentara disfrazar su tono normal. Lo supe de inmediato. Era Eric. Mi respiración se volvió errática y rompí a correr a toda velocidad hacia mi edificio azul. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba sacar las llaves. Los pasos detrás de mí se hicieron más fuertes, más cercanos. Con el corazón latiéndome en la garganta, logré abrir la puerta y la cerré de golpe tras de mí, asegurándola con dedos temblorosos. Retrocedí, con el corazón desbocado, y saqué mi teléfono para llamar a la policía. Con voz temblorosa, le dije a la operadora que alguien me había seguido hasta casa. Entonces, sonó un fuerte golpe en la puerta. Casi solté un grito en el teléfono. «Está en mi puerta», jadeé entre sollozos. «Por favor, envíen a alguien». La mujer me aseguró que la ayuda estaba en camino. Yo estaba tan aterrada que le supliqué que no colgara. Me prometió quedarse en la línea. Los golpes en la puerta se volvieron golpes furiosos. Estaba convencida de que esa persona estaba a punto de derribarla. Sollozaba sin control cuando la operadora me indicó que me encerrara en el baño hasta que llegara la policía. Me acurruqué en la tina, temblando, mientras el ruido continuaba. Pasaron los minutos más largos de mi vida hasta que, de repente, el golpeteo se detuvo. Al principio me sentí aliviada, pero enseguida el miedo se intensificó. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Intentaría meterse por las ventanas? Dios. ¿Había cerrado todas las ventanas? Aguanté la respiración, tratando de escuchar. Creí oír pasos en el porche, como si estuviera caminando de un lado a otro. Pero luego, incluso ese sonido desapareció. Cuando la policía llegó, no encontraron a nadie. Tomaron mi declaración y me aseguraron que patrullarían la zona, pero aún después de que se fueron, no podía sacudirme la sensación de que me estaban observando. Al día siguiente llamé para reportarme enferma en mis clases y en el trabajo. Me pasé el día pensando en qué hacer. No tenía pruebas concretas de que fuera Eric, pero en el fondo de mi ser, lo sabía. ¿Quién más conocía mi nombre? ¿Quién más me había ofrecido un aventón de esa forma tan escalofriante? Al día siguiente, en el trabajo, finalmente decidí reportar a Eric con mi gerente. Le conté sobre sus comentarios extraños durante los últimos meses y sobre mi aterradora caminata a casa la otra noche. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, pero en lugar de eso, me informó que lo despedirían de inmediato. Recuerdo que el viernes por la tarde pasó a recoger su último cheque y sus propinas. Yo intenté ocuparme con cualquier cosa detrás de la barra. No quería interactuar con él ni mirarlo. Por el rabillo del ojo, lo vi acercarse a la caja. Ninguno de mis compañeros sabía aún lo que había pasado, así que el que estaba en la caja le preguntó con amabilidad si quería algo antes de irse. Eric pidió un capuchino. A regañadientes, puse la leche en el vaporizador y preparé los shots de espresso. Mi compañero me pasó el vaso y yo terminé la bebida rápidamente, colocándola en el mostrador de entrega antes de ir a la parte trasera a reabastecer la leche. Esperaba que, para cuando volviera al frente, él ya se hubiera ido. Pero me equivoqué. Seguía ahí, en el mostrador de entrega, mirándome con rabia. «Está muy pesado. Lo quiero seco». Intenté mantener la expresión neutra mientras me disponía a rehacer su bebida. Para quienes no lo sepan, un capuchino debe llevar partes iguales de espresso, leche y espuma. Un capuchino seco significa que el cliente quiere más espuma que leche. Obviamente, es el tipo de cosa que debería especificarse antes de hacer la bebida, pero me tragué mi molestia y preparé el segundo capuchino, esta vez más ligero. Lo puse frente a él sin decir una palabra. Solo quería que se largara. Tomó el vaso, todavía demasiado pesado. Lo quiero completamente seco. Apreté la mandíbula. Estaba irritada y era obvio lo que estaba haciendo. Un cappuccino bone dry significa que básicamente solo quiere espuma con su espresso. No dije nada mientras tiraba los 2 cafés anteriores por el fregadero
y empezaba a preparar otro con aún menos leche. Vaporicé 2 jarras llenas y con cuidado separé la espuma de la leche con una cuchara. Casi arrojé la taza sobre el mostrador y le dije que tuviera un buen día, con un tono que dejaba claro que no pensaba hacerle otro estúpido café. Me giré para ordenar la barra y noté que seguía ahí, en el mostrador de recogida, observándome por unos segundos más antes de irse. Por un tiempo, temí que regresara a la cafetería mientras trabajaba, o que me siguiera a casa otra vez. Pero pasaron semanas sin que apareciera. Después de un tiempo, asumí que todo había terminado. Hasta que, unos 4 meses después, encontré una nota metida en el marco de mi puerta. Pensé que era la renovación del contrato de arrendamiento de mi casero. La tomé al entrar, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Después de instalarme, recordé la nota y la abrí distraídamente. Juro que mi corazón se detuvo. Con una letra ordenada, casi infantil, el papel decía: ¿por qué me delataste? Sentí un miedo genuino. Sabía que involucrar a la policía probablemente no serviría de nada, ya que no tenía pruebas de que la nota fuera de Eric o siquiera de que él me hubiera seguido aquella noche. Empecé a pasar la mayoría de mis noches en casa de amigos hasta que ahorré lo suficiente para mudarme más cerca del campus. Unos meses después, encontré un nuevo trabajo en la universidad. Me dio pena dejar la cafetería y a mis compañeros, con muchos de los cuales ya tenía una gran amistad, pero no podía soportar la ansiedad y el miedo constante de que Eric volviera a aparecer o me siguiera de nuevo en mis caminatas a casa. Afortunadamente, nunca volví a ver a Eric. Aún ahora, años después, sigo sintiendo esa angustia inquebrantable de que alguien me está observando o siguiendo cuando camino sola. Siempre me sorprendo revisando constantemente por encima del hombro, con el corazón acelerado al escuchar el más mínimo sonido a mis espaldas. Mirando atrás, ojalá hubiera confiado en mi instinto y reportado el comportamiento de Eric a mi jefa y a las autoridades mucho antes, en vez de ignorar mi malestar y convencerme de que no era nada. Tal vez así me habría ahorrado las pesadillas que aún tengo hasta el día de hoy.